Bueno, ya hay Todos los preguntas. aportes que cada uno tiene están siendo supremamente importantes para este proceso de construcción de la bitácora. Yo creo que Vamos a ponernos una tarea y es que cada uno de los que estamos participando en este momento vamos a escribir en la comunidad cuando terminemos lo lo que que es. pensamos de la actividad de la bitácora, porque así podemos entonces a través de la comunidad comentarnos y generar diálogos Y también. no solo eso, sino que las personas que estén viendo la transmisión van a entender un poquito lo que estábamos hablando, porque igual como esto está quedando grabado con los errores, con los silencios y con todo, entonces va a ser mucho más complicado para alguien que vaya a ver la grabación que para nosotros. Vamos Eh, al espacio. Vamos al espacio. Hay una cosa, antes de que se me olvide, que Mónica decía sobre pues como la palabra cuaderno que es aburrido. Y yo creo que es también la oportunidad de resignificar muchas cosas, incluyendo eso, porque es que el cuaderno, porque puede ser aburrido, porque muchas veces nos dijeron que teníamos que escribirlo con tinta roja y azul, que teníamos que llevarlo de esta y cierta manera. Y yo creo que en este caso lo que vamos a hacer es algo que es completamente de libertad y además es una herramienta también para que aquellas personas que son tímidas, que les cuesta expresarse, lo puedan hacer porque es un espacio completamente íntimo. Esa es una de las grandes características de una bitácora y de un cuaderno como este que vamos a realizar. Entonces yo creo que ya no, pues para, para seguir como con la actividad vamos a revisar el espacio de entre nos, donde nosotros hoy les colgamos el paso a paso de la bitácora que realizamos. Como les decía al principio, nosotros realizamos esta y la idea es que pues ustedes pueden escoger otro tamaño, otros materiales, pero básicamente en la metodología que escogimos está registrada ahí y este fue como el resultado. Y lo que queremos, además de todo, es medir si las instrucciones que ponemos ahí en el sitio son claras y si no, pues también en el momento que puedan nos pueden preguntar a través del chat las dudas que tengan. Hay una recomendación que le hacen a uno siempre en las artes y en el diseño cuando va a comprar o a construir su bitácora y es que el papel sea blanco, pues que sean hojas sin líneas, porque las líneas me van a coartar mucho la movilidad y la expresión en el papel. Eh, Sabemos que para escribir es complicado porque no todo el mundo tiene la misma habilidad de ser derecho en la escritura, pero intentémoslo con un papel sin líneas que no sea ni rayado ni cuadriculado y nos vamos a dar cuenta al final del curso cómo uno se apropia completamente de esa superficie y se da el permiso de expresar más cosas, no solo de escribir, sino que el mismo papel invita a la expresión gráfica. Y es tanto así que la idea es que no vayan a poner, porque yo sé que hay veces que ponen una hoja con rayas detrás para escribir, démonos esa oportunidad de torcernos y vamos a ir ensayando hasta que vamos encontrando nuestro propio lenguaje y nuestra forma de escribir más sincera, porque es una manera en que nosotros nos vamos a comunicar con nosotros mismos, porque finalmente la bitácora, además de que pues está abierta a muchas otras personas, es más importante sobre todo en uno, porque uno es el que uno la está construyendo para hacer el apoyo de uno mismo en su trabajo y en su vida. Entonces también hay otra cosa muy importante y es que no la vamos a confundir con un diario, ¿cierto? Porque también hay que depurar un poquito la información, porque acuérdense que estamos hablando de una investigación. Bueno, entonces les vamos a contar un poquito de los materiales que nosotros utilizamos y que probablemente pues también van a ser los que ustedes van a tener. Teníamos cartón industrial, ¿cierto? Como les decía Ana, puede ser cartón o puede ser, por ejemplo, utilizar las portadas de otros cuadernos viejos, una superficie que le permita un poquito de rigidez a la bitácora para que ella no se esté doblando muy fácilmente. También Perdón, teníamos, Ceci. En este caso, nosotros para las tapas utilizamos esto que ven como un plástico o que en la foto verán como un plástico, este elemento, y es un individual que cortamos. De los individuales que utilizamos normalmente pues en el comedor, nos pareció que el estampado era muy llamativo y lo compramos y lo cortamos para hacer
la bitácora. Y la parte de atrás sí la tenemos en cartón industrial. Entonces era lo que les decía. Entonces esta parte de acá le da la rigidez que, por ejemplo, esto acá no. Entonces, por eso también es como importante tener en cuenta esa parte pues que les decíamos al principio. Entonces, entre los elementos está el cartón industrial, está el papel, que como Ana les mencionaba, lo ideal es que sea blanco. También pueden utilizar el papel impreso por el lado, pues por el lado limpio. Tenemos el papel decorativo o tela. Como les habíamos mencionado, pues la idea es que tenga como una portada y que además de eso los identifique, que les guste la textura, que les gusten los colores. Entonces una de las ideas pues que teníamos ahí era papel decorativo, papel de regalo, Recortes de revistas. recortes de revistas e inclusive tela. Ustedes mismos pueden dibujar incluso en ella. Pues la idea es pues que cada uno de ustedes sienta que es algo que les gusta y con mucha paciencia la van a ir haciendo. También tenemos hilo. Para coser las hojas. En este caso, es pues el método que escogimos de encuadernación era con costura, pero pues también cada quien es libre como de explorar la manera que le quede más fácil, porque de todas maneras pues la idea es esa. Tenemos un punzón, que también puede ser una aguja, que puede ser un motor tool, Puede ser un clavo, puede ser un taladro con una broca muy delgada para hacer las perforaciones también. tenemos cartulina y la pega que utilizamos es XL y yo creo pues que es como la mejor opción porque le da mucha más... Bueno, se nos fueron Alexis y seguro tuvieron problemas, pero esperémoslas entonces, que seguro entran ahorita. Ahí volvieron. Se cayó, pero ya Sí, volvimos. hágale de una. Bueno, entonces Ani nos estaba contando que estábamos que teníamos un resorte y que la idea pues también es que cada uno pueda escoger como la mejor metodología de encuadernación. Para encuadernar la bitácora, entonces se puede argollar, pues se puede cortar el papel y tener todos los elementos listos y llevarla a una papelería a que nos la argollen. Hay otro que es el emblocado, que consiste en pegar acá las hojas, de trabajar con una prensa y con pegante, esta vez no XL, sino Colbón, por ejemplo, y unir todas las hojas con pega, como están los blocks que compramos en el mercado. Y está el cosido japonés que fue el que utilizamos, que ya vamos a ver cómo es, y también está el cosido por cuadernillos, que lo puede ver uno en muchos libros, que lo que hace es que cogen como por grupos de papel que viene doblado y se cosen esos y finalmente se unen todos. Lo más complicado yo creo que al principio para cualquier tipo de encuadernación es que todas las hojas estén ubicadas pues como en igualdad de condiciones, que no hayan unas por un lado y otras por el otro lado. Para eso pues una clave es o utilizar el tamaño de carta que es predeterminado y que ya está grafilado y que no van a tener problemas pues como en la cuestión de los tamaños. Igualmente esas mismas hojas las pueden doblar a la mitad, las pueden cortar con bisturí y tratar de ser como muy derechos para que no les queden desiguales. O incluso pues en muchos lugares uno puede, donde hacen volantes, en los pueblos también hay donde, y en la ciudad allá ellos mantienen unas guillotinas que son con las que cortan el papel de los volantes. Entonces yo creo que no está de más ir a pedir el favor de que les grafilen un papel de los que ustedes tienen ahí para que les quede bien iguales, e incluso si lo van a hacer con sus estudiantes es mucho más fácil que vayan allá y les grafilen las hojas para que les queden de igual tamaño. Bueno, lo primero que hacemos entonces es en una de las hojas, marcar los puntos de perforación para la costura. Nosotras los marcamos cada 2 centímetros. No tiene que ser, dependiendo de la superficie que se esté trabajando, del tamaño de la hoja, depende la cantidad de puntos que yo haga. Entonces, en una hoja pequeña, como esta, que es media carta,
cada 2 centímetros está bien porque no necesito que tenga muchos puntos de costura. Una vez tengo los puntos marcados, con el punzón o con el taladro o con el clavo o con el elemento cortopunzante que haya elegido, vamos a perforar las hojas. En este paso es importante sostener muy bien, si no se tiene una prensa, sostener muy bien el bloque de hojas para que no se muevan y todos los huecos queden alineados. Es más, ahí de pronto en la foto, como por cuestiones de maquillaje, lo pusimos como con una sola mano, pero en realidad pues sí pueden tener ayuda y alguien más les está ayudando a soportar el papel, es mucho más fácil y más exitoso el proceso. Lo otro es también tenerlo con una prensa, que en este caso nosotros no la teníamos y por eso lo hicimos así y funcionó a la perfección. Bueno, una vez tenemos las perforaciones, se repasan pues como para que los huecos queden un poquito más amplios para que la aguja pase fácilmente. Antes de empezar a coser, hicimos el corte de las portadas o de las tapas. Primero cortamos la del individual, que lo pueden ver, donde dice cortar el material para las tapas, y luego cortamos el cartón industrial. Una vez se cortan las tapas, también debemos hacerles las mismas perforaciones de las hojas. Y aglomeramos todos los materiales que tenemos en el orden que los vamos a coser. Una vez se cose el cuaderno ya es definitivo, no queda opción pues de devolverse ni de cambiar la ubicación de las piezas. Nosotros hicimos una contraportada en cartulina de color para que se protegiera la primera hoja. No es necesaria, ¿cierto? Pudimos perfectamente haberlo hecho sin esa, pero nos parecía rico pues como meterle un toquecito diferente ahí al iniciar. Hay una cosa pues que de pronto van a decir, ay, ¿por qué esas fotos de la costura están así como tan por encima? Y es porque nosotros les pusimos el pastel que utilizamos y están ahí en esos dos links que son bastante claros en la forma como se debe coser la bitácora, entonces la idea pues es que los utilicen y los vayan siguiendo paso a paso en el momento de la costura. Bueno, bien, la costura, una vez terminamos la costura, que puede ser el proceso más tedioso o más complejo en esta construcción, la verdad quebramos como 3 agujas, entonces les puede pasar también a todos. Nosotros al principio pensamos que la aguja capotera era la mejor opción, realmente no. La mejor opción es una aguja delgada que pase bien por las perforaciones, porque la capotera resultó ser más gruesa que el punzón que utilizamos y se atrancaba mucho. Se atrancaba. Hay algo pues que antes de que se me olvide es que las perforaciones en este caso no deben ser tampoco muy anchas porque entonces las hojas se quedan bailoteando, entonces por eso también por eso era que se decía pues que fuera un punzón. Bueno, una vez ya terminamos la costura, ahí hay otra recomendación importante, es el hilo, debe ser un hilo resistente, puede ser seda dental, por ejemplo, o hilo de zapatería, porque el hilo que se utiliza normalmente en la máquina de coser se revienta muy fácil. Entonces tratemos, puede ser nylon, es otra opción. Una vez finalizamos la costura, hicimos los pliegues que en las instrucciones los encontrarán como bisagras. Las bisagras no son más que los pliegues que me permiten a mí abrir y cerrar la hoja. Porque como el material es tan rígido, tengo que marcarle este punto y tengo que repasarlo para yo poder hacer uso de mi bitácora sin ningún problema. A veces estamos acostumbrados a hacer esos pliegues trazando con el bisturí. No lo hagan con el bisturí porque se corta la fibra y luego de doblarlo mucho se suelta. Entonces el cartón termina cortándose. Repásenlo con el mismo punzón o con los dedos o con un lapicero sin tinta para que pueda
doblar y que no se vaya a partir. para que pueda doblar sin partirse. Esto que viene es otra opción pues que les estamos dando porque también lo pueden dejar con la costura. A quien le parezca bonita la costura que realizó abuela y lo que utiliza lo puede dejar así. Nosotros quisimos darle como otro toque coqueto y era cubrir el canto de las hojas, aquí está, con un material pues como igual al de las tapas. También se puede escoger otro material, se puede poner tela, se puede poner incluso un color que contraste. Y básicamente es que van a recortar como unos centímetros de ese material que les permita tener a este lado y dar la vuelta atrás y adelante. Es el lomo del cuaderno. E igualmente, como les decía Ana, pues no lo vayan a marcar con el bisturí, lo pueden marcar pues con las manos, lo pueden marcar con cualquier otra cosa, pero que no sea cortante para que no se vaya a partir. Y aquí hay otro toque que también ustedes pueden decidir si lo quieren o no. Y este quisimos como darle un segurito a las hojas pues para abrir y cerrar, y es un resorte. En este caso escogimos un color pues que contrasta con el diseño que estábamos realizando, y ya pues entonces para pegarlo lo que hicimos fue primero abrir unas, ¿cómo se dice? Unas ranuras con un bisturí donde cupiera pues del tamaño del resorte. Medimos donde queríamos que fuera, ahí introducimos el resorte, y para que no se saliera lo que hicimos fue doblarlo, pegarlo con XL, y ya de esa forma él queda pues ahí atrancadito. No sé si alcanzan a ver de pronto el doblez. Pues es simplemente, puede ser un nudo también, pero es para que quede más grueso que la ranura y no se salga el resorte cuando lo estoy utilizando para cerrar. Y ya ahí tenemos la bitácora lista para que empecemos a registrar todas nuestras emociones y pensamientos. Nosotros ya escribimos la primera parte, que la vieron ahí al inicio de la actividad, y la próxima semana seguro tendremos también más cosas en la bitácora. Yo creo que es hora de que si tienen alguna duda nos escriban en el chat, ya que no podemos escuchar mientras Ana nos va contando algo más. Bueno, entonces la invitación a que hagan la bitácora ustedes, a que si pueden hacerla con sus chicos también la hagan y nos cuenten de la experiencia de la elaboración de la bitácora. Y como sabíamos que iban a, pues también reconocíamos que iban a aparecer inquietudes sobre la bitácora electrónica, les dejamos un link en el que explican qué es una bitácora electrónica, qué ventajas tienen, qué tipos de bitácoras electrónicas existen, y también hay una parte de historia de la bitácora electrónica, como desde qué momento aparece o en qué momento aparece y cuáles son como todos sus beneficios o todos sus usos. Bueno, entonces ahí también les dejamos una forma para que ustedes muestren sus instrucciones. En este caso fue mediante la fotografía. Esa es otra manera de que ustedes, por ejemplo, cuando realicen las actividades, las pueden ir registrando y así mostrárselas a sus estudiantes en clase. Bueno, entonces yo creo que acá, por ejemplo, Mónica nos está dando una propuesta, y es que hay un reto, y es comprar materiales, que no comprar materiales, sino que todo sea reutilizado, y es pues una magnífica idea, y yo creo que además es mucho más económica poderlo hacer así. Y Carolina tiene otro ejemplo para hacer bitácoras. Caro, compartínoslo a través de la comunidad, pones el link para que todos lo miremos. Si a alguien le gusta, pues le parece mejor el método que Carolina propone, completamente válido. Recuerden que en este momento el resultado, el punto al que lleguemos y el proceso que trabajemos es lo que nos importa. La manera como cada uno decida guiar su proceso tiene que ser muy significativa para cada quien. No le estamos respondiendo a nadie más que a nosotros mismos. Y nosotros simplemente lo que hacemos es eso, darles como una manera. O sea, nosotros lo hicimos así, les estamos compartiendo esa forma de realizarlo, pero de verdad que cada quien es libre pues de hacerlo como le parezca que es más adecuado para sus necesidades o para sus gustos. Y en este caso, pues si tenemos otro método y alguien más lo quiere aportar, es muchísimo, pues es muy valioso para nosotros.
¿Quién tiene preguntas? Que no vemos nada por ahí escrito. Acuérdense que el tamaño es libre, también es muy importante pensar en el formato, porque, por ejemplo, desde mi forma de ver la vida, yo no puedo ver nada en gran formato, pues de hecho yo soy bajita, yo soy pequeña y yo nunca he trabajado con cosas a muy gran formato porque de pronto no es mi manera y desde eso siempre he sido muy sincera y todas mis bitácoras han sido pequeñas, entonces es cada quien mirar, si a mí me gusta escribir grande, me gusta dibujar grande, poner muchas cosas, entonces está invitado a que haga una bitácora grande porque es muy importante, el formato es muy importante de tener en cuenta siempre que estamos realizando algo. Miguel pregunta... Niñas, tenemos... bueno, ahorita respondemos la de Miguel. ¿Qué pregunta Miguel? Miguel pregunta qué contenido vamos a poner en esta bitácora. Miguel, la idea es que trabajemos el contenido que estamos desarrollando en el curso. Las apreciaciones, notas sobre los links, por si no tenés la posibilidad de llevarte tu computadora a todas partes o no tenés conectividad suficiente. En el momento en que empiecen ustedes el proceso de diseño de sus propios objetos de aprendizaje, lo ideal es que ese proceso de diseño esté consignado en esa bitácora, desde la idea hasta la elaboración, pues y todo el desarrollo de la idea. Además es que ahí en ese momento, en esa cuarta y quinta semana es donde muchísimas veces vamos a tener que utilizar las bitácoras porque es ahí donde vamos a tener como todo el material y como todo lo que nos va a proveer la construcción del objeto, entonces es muy importante tener en cuenta eso y empezar a ir como calentando motores y aprender a ir registrando la información. Mira, les cuento. Sí. Tenemos, como está el Hangout lleno, porque es primera vez incluso que no sucede, tenemos el tope máximo que son 10 participantes. Sí. Por YouTube nos están siguiendo también otros profes y otras personas. Entonces tenemos, por ejemplo, nos está siguiendo Guillermo Muñoz. Él hace pues un aporte mientras ustedes iban conversando, él decía que su bitácora es parte del pensamiento que nace sobre todo de noche cuando todos duermen. Y hablaba pues de que los huecos para los huecos se puede hacer un taladro, cuando ustedes decían, les decía Guillermo que hay que usarlo con mucha precaución. También hay otro profe que se llama Jorge Andrés, y Jorge Andrés pregunta que si la bitácora se revisa, se acompaña o qué proceso recomiendan pues durante la construcción de la bitácora. Hay dos cosas ahí, o sea, en el momento de la construcción de la bitácora yo creo que se debe acompañar para que no vayamos como a entorpecer el trabajo, por ejemplo, de alguien, porque es que la idea es eso, que cada quien como que se exprese libremente. Sí se debe hacer un seguimiento y como les decíamos, o sea, a diferencia de un diario, uno sí tiene que depurar la información que va en la bitácora, o sea, no es simplemente la anécdota por la anécdota, sino que tiene que tener un sentido porque estamos enfocados a una investigación. Entonces, así como en la bitácora podemos en un principio aportar y poner una lluvia de ideas, más adelante tenemos que ir depurando esa lluvia de ideas y tenemos que irla enfocando. Entonces, como si fuéramos unos investigadores de un caso, tenemos que ir poniendo las pistas, tenemos que ir poniendo lo que vamos observando y lo que queremos hacer. En ese caso, ya cuando se está trabajando con la información, pues normalmente uno sí revisa, incluso pues en los procesos de educación en arte y diseño, uno tiene que estar muy pendiente del proceso, porque el proceso yo creo que es como lo más importante en la formación de un diseñador y de un artista, pero entonces hay maneras de revisar, ¿cierto? Porque no podemos censurar las formas de expresión de las personas, porque quién sabe que después terminemos haciendo un mal cuando queríamos hacer algo bueno. Entonces es como tener mucho cuidado, o sea, es tener como el respeto que eso significa, porque cuando estamos hablando de una bitácora estamos hablando directamente de esa persona y de lo que esa persona es. Entonces yo creo que la invitación es que con mucho respeto podamos de pronto preguntar, o sea, desde la pregunta hacer las observaciones que tengamos al respecto a cada quien. No sé si me voy a entender. Si en la bitácora se está consignando un proceso y lo estamos haciendo en simultáneo a varias personas, como va a suceder en este caso, más que calificar, o sea, más que tomarme yo el derecho de decir si está bien o mal, lo que vamos a mirar es si se ha hecho la consignación, pues si se ha hecho el registro juicioso de ese proceso.
que la información que se tenga ahí en ese objeto sí responda a las necesidades y al paso a paso de lo que se está realizando. Si los dibujos son bonitos o son feos, depende ya también de los ojos con los que yo los esté viendo. Si soy probablemente un profesor de artística y la bitácora que estoy mirando en ese momento me tiene que mostrar más el manejo de una técnica que la consignación de información, ahí sí las apreciaciones cambian. Entonces, depende del campo en el que se esté manejando la bitácora y si la actividad se está haciendo en simultánea con varias personas o si es un seguimiento individual del proceso. Y en todo caso es como reitero, la invitación es que cuando vayamos a hacer una observación respecto a un proceso tan personal, lo importante es tener en cuenta que estamos hablando del otro y lo indicado en ese caso es aprender a preguntar, porque cuando tú estás preguntando, tú estás dejando que la otra persona responda. Y en el caso de la bitácora, es muy importante que nosotros miremos que esa información que se está depositando ahí sí va adquiriendo un sentido, porque muchas veces uno en su confusión, sobre todo en los momentos de creación, tú puedes ir poniendo y poniendo y poniendo cosas, entonces es muy bueno compartir eso que estás poniendo ahí para que alguien más te vaya dando indicaciones de si estás teniendo o no sentido, porque finalmente cuando tú estás creando para mostrar. Entonces yo creo que por eso es importante que ese proceso se debe entender. Es más, en diseño nosotros recomendamos tener un cuaderno y bitácora. O sea, una bitácora siempre va a ser como la extensión de la cabeza de uno. Y el cuaderno sí va a estar, voy a tener un cuaderno para biología, voy a tener un cuaderno para química, voy a tener un cuaderno para religión, pero tengo mi bitácora. Las tareas las puedo, pues los talleres y las actividades que están así súper estructuradas las puedo tener en mis cuadernos, pero en mi bitácora hago apuntes y registro información que probablemente es transversal a todo lo otro que estoy trabajando, en un ideal, ¿cierto? Porque entonces hablaríamos de esa bitácora como ese objeto en el que yo voy registrando todas las cosas que pienso respecto a los procesos formativos, más no frente a un asunto específico. Es de libre uso, completamente libre. Yo creo que esa es como la palabra clave acá, es libertad, desde cómo escojo los materiales, cómo va a ser el formato, cómo voy a realizar ese objeto y qué voy a depositar en él. Bueno, Edwin también preguntaba que si la bitácora se puede construir con materiales del medio. Habla de retales de madera y de hojas. Eso de procesar hojas de los árboles me imagino que es hojas de papel reciclado. Para que me sirvan en la elaboración de la pasta. Claro que sí, igual, pues si lo logras y si ves que es fácil de manejar, claro que sí lo puedes utilizar. Completamente libre, con cualquier elemento. Recuerden también que la bitácora, como uno la lleva a todas partes, debe ser muy manejable. Entonces, si de pronto le pegan muchas cositas a la pasta, se les va a caer o después queda el bolso lleno de pasticas y les pegaron pues como argollitas de las pastas, o a veces hay quienes le aplican una pintura que nunca seca, entonces termina uno con un pegote todo el tiempo pues con la bitácora, pero cualquier material es válido. Y como les decimos, cualquier formato es válido. Yo incluso tengo bitácoras de ese tamaño, porque si tú lo que estás haciendo todo el tiempo te está implicando estar afuera, es muy bueno que la puedas meter en tu bolsillo, que la puedas meter en cualquier parte. Entonces yo creo que es como una invitación a que se disfruten este trabajo, a que se disfruten esta construcción. Por acá, sí, como decía Sandra, libertad y creatividad. Todas las fotografías, que si todas las fotografías van en el blog o en la comunidad, en ambas, en ambas, pero entonces ustedes ahí en la comunidad van a ir posteando las fotografías y ahí vamos a tener acceso todos y ya cada quien en su blog es libre de postear lo que quiera. Bueno, para cerrar, si alguien tiene más preguntas, este es el momento de hacerlas, pero entonces, tareas para esta semana. Vamos a construir nuestra bitácora. Quienes tengamos la oportunidad de construirla en los ambientes de aprendizaje o en nuestras aulas de clase con los chicos, nos cuentan cómo fue el proceso
Y como tuvimos estos problemas de comunicación que a veces ocurren, vamos a compartir al final la opinión o todo lo que quisimos decir durante el desarrollo del Hangout y no pudimos, hagámoslo en la comunidad para que todos podamos interactuar y se genere una conversación también muy rica. Lo importante es eso. O sea, recuerden que el curso lo hacemos todos y que en el momento en que yo expreso y comparto mi pensamiento, ya estoy haciendo un aporte a la construcción del conocimiento. Entonces, y no es solo leerla, porque no nos ganamos nada con leerla y ya, leamos y comentemos. Entonces, las fotos se cuelgan en la comunidad o se envían al correo, comunidad, correo y blog, en la medida de lo posible. Pero lo más importante es que queden en la comunidad porque es donde todos vamos a ver lo que está pasando. La comunidad fundamental, ya el correo y el blog son añadiduras. Y eso sí, en caso tal de que alguien de pronto se vea un poquito enredado o le parezca difícil montar a la comunidad, nos las pueden enviar al correo y ya nosotros nos encargamos de eso, pero entonces la idea es que cada uno se vaya apropiando de su espacio en la comunidad. Bueno, entonces, feliz noche para todos, qué rico que se llenó. Pero, Ana, antes de que te vayas, hay unos profes, pues todavía sigue Jorge Andrés preguntando y participando y dice que él con sus estudiantes maneja a diario la bitácora en clase de filosofía, que con la finalidad de acompañar el pensamiento, las reflexiones y cuestionamientos que surgen en los estudiantes, que pretende que ellos conserven el diario y la bitácora de tal manera que se pueda conservar varios años y de esta manera aporten de manera sencilla en la utilidad y que es otra manera de reciclar, pues que le parece que cada año los estudiantes desechan sus cuadernos y no conservan el conocimiento. Y que en cuanto a la construcción, él deja libre a cada estudiante, pues es también otra manera de ver la creatividad y los materiales que usan. Que como requisito tiene que pongan el título de la clase, el pensamiento, reflexión sobre ella y obviamente sus apuntes. Pero sí es muy importante eso que dices ahí, o que dice el profe ahí, es porque de verdad que la bitácora, una de las características, y yo creo que es muy importante, es que se preserve en el tiempo, porque, por ejemplo, en un proceso creativo, muchas veces uno está buscando algo, no encuentra y se devuelve y mira, cuando menos piensa ese primer trabajo que hizo, ese primer pensamiento que tuvo es la respuesta a muchas de las cosas que uno está creando ahora. Entonces, de verdad que es una herramienta fundamental en cualquier proceso de creación. Yo quería pedirles un favor, varias personas hablaron de la bolsa del tesoro, de la bolsa mágica. Les pueden tomar fotos y nos las comparten, que morimos de curiosidad por saber cómo son esas bolsas del tesoro y esas bolsas mágicas que les sirven tanto para compartir con los chicos. Recuerden que esta semana también vamos a estar como retroalimentación en la primera actividad porque hay muchas personas que nos están acompañando por primera vez, entonces lo ideal es que hablemos de ese rasgo y de eso que nosotros tenemos que nos hacen diferentes y que es el sello y es el alma que le ponemos a las actividades que realizamos en clase. Entonces, así como hay alguien que dibuja todo, hay otras personas que tienen una bolsa donde sacan los elementos para la clase. Me imagino que muchos de ustedes van a tener otras sorpresas, entonces sería maravilloso que nos lo compartieran durante esta semana para irnos conociendo. José, ¿hay más preguntas en YouTube? No las veo. Pues bueno, también Guillermo sigue participando y comparte pues una relación de la bitácora con una canción de Ricardo Arjona. Entonces es bacano pues ponerlo en la comunidad para que también personalicemos este espacio nuestro, cuyo objetivo principal es formar esta red de aprendizaje y al mismo tiempo generar estos aprendizajes colaborativos. Muy bueno, bien. entonces les pedimos disculpas por todos los problemas técnicos que aparecieron pues el día de hoy. Básicamente pues al inicio fue un poco torpe como todo el arranque pues porque de verdad que siempre fue complicado, pero bueno, esas son cosas del día a día y más en estos casos que estamos haciendo como algo que es un poco novedoso y que implica pues como participación y la sincronización, imagínense, de todos estos mundos al mismo tiempo. Entonces yo creo que es algo muy normal, pero entonces sí nos disculpan ahí como por esos problemitas. Qué rico verlos a todos, qué rico saber que estamos tantas personas participando alrededor de este cuento. Sí, Miguel nos puso un aporte muy válido y es que acuérdense pues
Los que estuvimos la semana pasada hicimos una actividad para conocernos y era que cada uno de nosotros tenía un apellido. José nos va a hacer pues como un favor muy grande porque nos tomó una foto a todos cuando pusimos ahí en la pantalla el encuentro nuestro apellido. Igual pueden visitar el encuentro pasado y ahí van a ver, y sería muy bonito que los que están llegando nuevos nos manden su apellido, cuál es esa palabra que los identifica y que no sé, pues que los caracteriza. Puede ser cualquier cosa, verbo, color, fruta, en fin, ahí van a ver. Y ya lo vieron en el primer hangout también los que tuvieron la posibilidad de verlo. Bueno, no siendo más, feliz noche para todos, una feliz semana también, muchos éxitos con el desarrollo de la bitácora. Cualquier duda nos escriben Y nos vemos en la comunidad. Que estén muy bien.